el ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Buenas tardes para todos ustedes, son bienvenidos a este su programa Palabra de Dios para tu vida, un espacio de estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Damos gracias al Señor por este tiempo, damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de dar inicio a un nuevo mes de este año que va corriendo muy rápidamente y que nos da este privilegio de poder ser expuestos a la palabra del Señor y de esa manera continuar siendo alimentados a través de ella. La semana inmediatamente anterior hablábamos acerca del libro de Proverbios. Recordarán ustedes que estuvimos revisando esos 3 primeros capítulos del libro de Proverbios e encontramos un versículo precisamente en el capítulo 3, verso 33, que dice lo siguiente, y allí pues entonces dijimos, vamos a hablar acerca de lo que es esto que se está mencionando acá. Capítulo 3, verso 33 del libro de Proverbios dice lo siguiente: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Dijimos, vale la pena tomarnos un tiempo y revisar en qué consiste eso de que bendecirá la morada de los justos. ¿Qué es bendición para nosotros? ¿Se ha preguntado en algún momento qué significa que Dios nos bendiga? Por lo general lo asociamos a cosas materiales. Por lo general, digo yo, hemos entendido que es una bendición un nuevo día de vida, que es una bendición el alimento que tomamos, que es una bendición el trabajo que tenemos, que es una bendición, cualquier cosa que llega a nuestra vida lo consideramos bendición, pero siempre lo hemos asociado a nuestro gusto, a nuestro parecer, de pronto inclusive a lo que queríamos y finalmente llega a lo que nos parece bueno y atractivo desde nuestro punto de vista. Pero nos vamos a tomar la tarea de revisar a través de la palabra del Señor qué es eso de bendición, bendición para nosotros. Y para eso entonces vamos a revisar inicialmente lo que dice allí mismo el libro de Proverbios, pero en el capítulo 10, verso 22, son versos conocidos para nosotros, y dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, que lo que proviene de Dios para nosotros es bendición para nuestras vidas por el hecho de que proviene de Dios. No es bendición para mí porque lo estaba esperando, no es bendición para mí porque era lo que anhelaba, porque era lo que buscaba, que era por lo cual oré en algún momento, sino que definitivamente es bendición para nosotros porque proviene de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si nosotros revisamos nuevamente el verso 33 del capítulo 3, nos daremos cuenta que dice en su parte B, pero bendecirá la morada de los justos. Bendición para nosotros entonces es precisamente lo que proviene de Dios hacia nuestras vidas. Nos alejamos un poco del concepto aquel que es lo que nosotros estamos buscando, que es lo que nosotros queremos para comprender que todo lo que proviene de Dios es bendición para nuestra vida. Podríamos estar pensando en qué tantas cosas, si son solamente cosas las que provienen de Dios para nosotros, o qué tanto es bendición de Dios para nosotros, bajo el conocimiento que tenemos en este momento, no solamente de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y bajo la condición que tenemos ahora de hijos de Dios. Y podríamos entender entonces que bendición para nosotros no es solamente lo que Él nos otorga, sino lo que Él es en nuestras vidas. Él es nuestra bendición.
En el libro de Deuteronomio encontramos nuevamente, para ir ampliando un poco ese concepto, Deuteronomio capítulo 28, recordarán ustedes también versículos muy conocidos para nosotros. En el verso 1 dice lo siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Noten ustedes entonces que leímos, Dios va a bendecir la casa, la morada de los justos, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero ahora notamos acá cómo la bendición de Dios, que proviene de Dios precisamente, que no es solamente lo que Él nos da, sino que es Él mismo en nosotros, comienza con una acción nuestra y es oír. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres. Vuelve y lo repite. Es decir, el punto está en oír. Mi bendición comienza cuando yo oigo la voz de Dios. Y oír no solamente significa la acción que puedo hacer con mi oído, sino que hemos dicho en varias ocasiones significa que lo que hemos oído lo pongamos por obra. Y eso es lo que dice la palabra del Señor acá. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nuestra bendición comienza cuando oímos. Nuestra bendición comienza cuando oímos no solamente sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, su palabra, sino que también comienza cuando nosotros oímos de parte de Él, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos entendido entonces que la bendición de Dios para nuestras vidas no se centra solamente en las cosas materiales, no se centra entonces en lo que yo deseo, anhelo en mi corazón y que Dios está en la disposición. Y inclusive pensamos nosotros en la obligación de entregarnos, sino que la bendición de Dios es Él mismo dado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros oímos, o mejor, cuando ellos oían, y recuerden que estamos leyendo Deuteronomio, Antiguo Testamento, cuando ellos oían a la voz de Dios, lo que estaban oyendo de parte de Dios era precisamente mandamientos, estatutos, decretos, preceptos que deberían ser atendidos al pie de la letra como Dios los había establecido. Por eso comienza aquí diciendo, si oyeres a la voz de Jehová tu Dios. Encontramos nosotros una lista. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, y así sucesivamente en todos estos versículos que yo les invito para que ustedes vuelvan y lean este capítulo 28. En ese mismo capítulo 28 encontramos en el verso 15 lo totalmente contrario. Mire, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzará. Podemos nosotros entonces decir que la bendición o lo contrario, la maldición provienen precisamente o están definidas a partir de oír o no oír la voz de Dios. Nos vamos a quedar entonces en nuestra condición de hijos de Dios, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo y del conocimiento de su voluntad, como dice el apóstol Pablo, para vivir como es digno de hijos de Dios. La acción aquella de que oír la voz de Dios para nosotros es algo que hacemos por naturaleza. Y que obedecer a sus mandamientos, que obedecer a lo que Él ha establecido, es algo que por naturaleza nosotros estamos disponibles y dispuestos a hacer, porque esa es la naturaleza que nos acompaña. De esa manera, entonces, estamos nosotros entendiendo también
que no solamente viene por la acción de oír, sino que tenemos lo que necesitamos para oír la voz de Dios. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Tenemos la palabra de Dios. La suma de ella es verdad. Ella, entonces, a lo largo y ancho de la palabra del Señor, está expresando la perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Y oramos nosotros porque seamos cada día llenos del conocimiento de su voluntad, para que de esa manera podamos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, dice la palabra del Señor, y de esa manera permitiéndonos entonces que ese que es bendición para nosotros, aquel que es bendición para nosotros, pueda ser expresado en esa misma dimensión en que nosotros lo disfrutamos, en que nosotros lo vivimos, y es Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Génesis capítulo 1, encontramos nuevamente, y quiero aterrizar este concepto de bendición en este aspecto que les voy a mencionar. En Génesis capítulo 1, verso 27, dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo. Noten ustedes, la acción de bendecir que proviene de Dios va unida a algo que Él ha dicho, va unida a algo que Él ha expresado desde lo profundo de su corazón, dando a conocer su voluntad. Y si Él lo ha expresado, la acción que yo debería estar ejecutando es oír lo que Él expresó. Dice aquí claramente: y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Noten ustedes que vuelven y aparecen estos mismos aspectos que acabamos de mencionar. ¿Cuáles aspectos? Y los bendijo Dios y dijo. Es algo que Dios ha dicho, es su palabra la que nos bendice. Es el Verbo hecho carne quien es nuestra bendición para nosotros en este presente tiempo. Y los bendijo Dios y les dijo. Entonces no solamente la acción aquella de que Dios habla para bendecir, sino que estamos nosotros en la disposición de oír qué fue lo que Dios dijo que es bendición para nuestras vidas. De esa manera estamos entonces nosotros enterándonos de quién, no solamente de qué, sino de quién es bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hogares. Ahora, mire esto. Dice: y les dijo: fructificar y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla. Noten que la acción de decir cuando los bendice se centra en que ellos se multipliquen. Y hemos entendido nosotros, a la luz de la palabra del Señor, que la acción de multiplicarnos inmediatamente nos concentra en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Es decir, que por eso podemos nosotros comprender lo que leíamos allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, verso 33, cuando dice: pero bendecirá la morada de los justos, la casa del justo, el hogar del justo. No bendice solamente las cuatro paredes en las cuales vivimos nosotros, bendice a quienes somos morada, a quienes somos hogar, a quienes somos familia. Y esa acción de centrar la bendición en la familia viene desde el principio. Por eso está en Génesis 1:28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicados. También vemos nosotros cómo en el capítulo, allí en Proverbios capítulo 18, verso 22. Mire lo que dice la palabra del Señor: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hay
un estado, como dijéramos nosotros, extraordinario de bendición para la vida de cualquiera de nosotros cuando estamos en hogar, cuando estamos en matrimonio, porque allí fue donde Dios dijo, fructificad y multiplicaos, porque es allí donde el Señor dice que bendecirá la morada de los justos. Voy a leer este versículo 22 del capítulo 18 de Proverbios en traducción al lenguaje actual para revisar cómo dice allí. Proverbios capítulo, dijimos 18, verso 22. Dice así: si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Por eso la bendición de Dios está en nuestra casa, la bendición de Dios está en nuestro hogar. Mire cómo dice, si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha mostrado su amor. Se ha hallado la benevolencia de Jehová. Y no solamente lo vamos a ver desde el punto de vista que ha bendecido al hombre con su esposa, sino que ha bendecido a la mujer con su esposo. ¿Dónde encontramos eso? Precisamente en Génesis, porque dice, y les dijo, es decir, la afirmación de bendición iba para ambos, porque leímos verso anterior que varón y hembra los creó. Entonces estaba para ambos. En el capítulo 128 del libro de los Salmos, encontramos lo siguiente. 128 del libro de los Salmos. Y mire cómo dice este capítulo 128 a partir del verso 1 precisamente. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Recuerden ustedes que leíamos por allá, no sé cuántos programas atrás, precisamente en Proverbios, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. En traducción al lenguaje actual leíamos ese versículo que si alguien quiere ser sabio, comience por obedecer a Dios. Y aquí precisamente está diciendo, podíamos leer para poderlo analizar un poco más al detalle, podíamos comenzar por el verso 4 aquí en Salmo 128 cuando dice, he aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ok, la pregunta es, ¿cómo será bendecido? Bien, nos devolvemos entonces y entonces le dice en el verso 1 que será bienaventurado. ¿Cómo bendice Dios al hombre? Cuando hace de su caminar, cuando hace de su trasegar, cuando hace de su día a día algo bienaventurado. ¿Por qué? Porque teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Comenzamos nosotros entendiendo entonces que esto hace parte de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué cosa? Temer a Jehová y andar en sus caminos, porque hemos oído su voz a través de su palabra, porque su Espíritu Santo está guiando nuestras vidas. Recuerde que la palabra afirma claramente que quienes son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. De esa manera entonces estamos diciendo bienaventurados somos porque estamos andando en sus caminos, porque tememos al Señor, es decir, porque respetamos y porque tenemos la certeza y la convicción no solamente de lo que Él me da, sino de lo que Él es para cada una de nuestras vidas. Y eso no lo trasladamos solamente a nuestro corazón, a nuestra vida de manera individual, de manera personal, sino que lo estamos trasladando precisamente a donde pertenecemos, a nuestro hogar. Todos pertenecemos a un hogar independientemente cuál sea el rol que tengamos en ese hogar. Algunos pueden ser todavía hijos, pertenecen a un hogar, allí está la bendición. Algunos entonces ya son padres, esposos y pertenecen a un hogar. Allí está la bendición. ¿Por qué? Porque nuestro hogar, independientemente del rol que nosotros estemos desarrollando en ese hogar, está siendo guiado por el Espíritu Santo. Estamos llevando nuestro hogar como Dios ha establecido que se debe llevar. Eso es andar en sus caminos. ¿Cómo más bendice Dios
volvemos aquí al verso 4. He aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ya dijimos, es bienaventurado en todo, en su diario vivir. Ahora dice el verso 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aquí encontramos varios aspectos. Uno de ellos, ¿cómo bendice Dios al hombre? Entonces, no solamente lo bendice diciéndole que es bienaventurado en su trasegar, en su caminar, en su día a día, sino que cuando comieres el trabajo de tus manos, le está diciendo a este hombre, a esta mujer, es bendecido porque sus manos son fructíferas. Es bendecido porque tiene trabajo, porque hay talentos, porque hay profesión, porque hay capacidades que Dios ha dado al hombre para que puestas en acción a través de ellas se traiga provisión a nuestra casa. Noten ustedes que bendición para nosotros lo hemos considerado siempre que haya alimento en nuestra casa, pero ¿de dónde proviene este alimento? Sabemos que de Dios, claro que sí, pero sabemos nosotros también que es el producto de nuestro trabajo, de lo que hacemos con nuestras manos, de la manera como nos dedicamos día a día a laborar, a trabajar, que es bendición para nuestras vidas. Aquí hay un hombre que tiene trabajo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha bendecido. Y entonces dice que bienaventurado serás, nuevamente le menciona, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Qué es que nos vaya bien a nosotros? Sabemos, y lo hemos dicho en varias ocasiones, es que día a día estemos bajo la voluntad perfecta y agradable de Dios. Que nuestras vidas verdaderamente estén siendo guiadas por el Espíritu Santo. Noten ustedes que nos alejamos un poco entonces de ese concepto de bendición cuando simplemente lo afiliamos a las cosas materiales que nos rodean, que nos llegan, que anhelamos y finalmente las conseguimos. Es toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque la bendición, la verdadera, o bueno, quien abarca toda la bendición para nosotros no es algo, es alguien. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Quien por amor a nosotros, cuando nos vio muertos en nuestros delitos de pecado, nos dio vida. Quien por amor a nosotros entregó su vida en aquella cruz para que entonces hoy nosotros podamos disfrutar de Él, que es nuestra bendición. La misma palabra lo afirma, el apóstol Pablo lo afirma cuando escribe que si no escatimó Dios ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él? ¿Qué cosa? Todas las cosas. Eso dice la palabra del Señor. Él es nuestra bendición. También afirma que en Él estamos completos. No nos falta absolutamente nada. Somos bendecidos. Somos benditos de Jehová a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El verso 3. Mire cómo centra en el hogar la bendición de Dios para nuestras vidas. Entonces, dice el verso 1, es bienaventurado en todo lo que hace. Cuando comieres el trabajo de tus manos, dice el verso 2, bienaventurado serás y te irá bien. Pero ahora dice el verso 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Y añade, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Recordarán ustedes la connotación que tiene la vid? La vid, la connotación que tiene es esa planta para el contexto bíblico. Gozo, bendición, alegría. Tu mujer será como vid que lleva fruto. Vid la planta, el fruto es lo que produce vino y el vino produce gozo, alegría, transmitiendo esto de tal manera como el contexto bíblico de aquel tiempo lo presenta. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu mesa. Y mire esto, tus hijos como plantas de olivo. Recuerden también la connotación que tiene el olivo en toda lo largo y ancho de la palabra del Señor. Alrededor de tu mesa. ¿Dónde nos sentamos a disfrutar? ¿Dónde nos sentamos a compartir como familia? ¿Dónde precisamente estamos allí dando gracias al Señor y permitiéndonos visualizar y disfrutar de la bendición que Dios ha traído a nuestra vida? En nuestra mesa. Pero está Él, ella
y los hijos, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Podríamos decir, de acuerdo a lo que dice el siguiente verso, el verso 4, que dice, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Podríamos decir entonces que aquí encontramos a un hombre, a una mujer completos en cuanto a la bendición de Dios para ellos. ¿Por qué? Porque su bendición o nuestra bendición es no algo, es alguien, Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestra bendición. Y esa bendición no se centra solamente en mí, sino que se traslada también a mi casa. Esposa, hijos, manos bendecidas, alimento en casa, siempre le va bien. Dios lo llama bienaventurado. Notarán ustedes entonces que ese concepto de bendición trasciende de lo material, trasciende de las cosas que nosotros podemos anhelar en nuestro corazón y se centran específicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo y Él impartido en cada uno de nuestros corazones y ahora en esta nueva naturaleza que nos acompaña, disfrutándole a Él cada día, cada momento, cada instante y trasladando esa bendición para nuestras vidas a nuestras casas, a nuestros hogares, con quienes compartimos diariamente, a donde verdaderamente pertenecemos, a nuestra familia, a nuestro hogar. Allí está la bendición de Dios para nuestras vidas. Está en tu casa, no está afuera. Está con tu esposa, con tu esposo, no está con tus amigos, no está afuera. Está allí en tu casa, está con tus hijos, no está por ningún otro lugar. Siempre retornaremos a nuestra casa, siempre retornaremos a nuestro hogar. ¿Por qué? Porque allí es donde habita la bendición de Dios para nuestras vidas. Por eso entendemos entonces cuando Salomón menciona precisamente allí en Proverbios capítulo 3, verso 33, parte B, pero bendecirá la morada de los justos. Pero bendecirá la morada de los justos. Noten ustedes entonces qué nutritivo es poder escudriñar la palabra de Dios y poder tomar de ella, guiados por el Espíritu Santo, todo lo que la palabra trae para nuestras vidas. Es bendición para nosotros y siempre estará centrada en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y comenzará con oír. ¿Cuándo comenzó nuestra bendición? Cuando oímos la buena noticia. Cuando oímos y aceptamos en nuestro corazón, y es la invitación para que quien de pronto no lo haya hecho pueda, habiendo oído, aceptar y decir, creo. Sé que Él murió por nuestros pecados, sabemos que murió por nuestros pecados, sabemos que por gracia somos salvos y nuestra bendición es Él. En Él estamos completos. Si se añaden cosas materiales son eso, añadidas, pero Él es nuestra bendición. Y no solamente es bendición para nuestro corazón, es bendición, y hago el énfasis allí porque es el mismo énfasis que le hace la palabra del Señor desde Génesis precisamente, es bendición para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro hogar. Qué diferente cuando podemos nosotros contextualizar y no quedarnos solamente con lo que diariamente llega a nuestras vidas, de pronto de diferentes fuentes, sino que venimos a la palabra en algo tan cotidiano como para nosotros como puede ser lo que llamamos bendición. Bien, así hemos llegado al final de este programa, Palabra de Dios para tu vida. Un espacio de estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Una producción del ministerio transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, invitándoles para que nos encontremos nuevamente el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche, para que de esa manera podamos entonces una vez más poder recibir de parte de Dios palabra de Dios para nuestra vida. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. La invitación es para que no solamente vea este programa, sino que también lo comparta
a otras personas y de esa manera podamos entonces ser multiplicadores de la palabra de Dios. Y esperándoles para que en el próximo programa puedan acompañarnos nuevamente. Bendiciones para todos, gracia y paz en sus corazones.